estamos hoy? Muy bien. Bien, sobrevivieron ayer, parece, ¿ah? Pierre está aquí hasta con una sonrisa, imagínense. Gloria a Dios por eso, qué bueno. No, ayer estuvimos disfrutando de la Pascua hebrea y claro, fue la última cena que celebró el Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces hoy, por si acaso no se acuerdan de lo que hicimos ayer, bueno, vamos a refrescarnos un poco la memoria. Vamos al libro de Marcos, capítulo 14, y vamos a estar leyendo los versículos 12 al 25. Marcos 14, 12 al 25. Y entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a honrar la lectura de la palabra del Señor, no al que lo lee, definitivamente. Entonces, Marcos 14, 12 al 25 dice la palabra así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque Juan Marcos incluyó esta parte tan importante en su evangelio. Y Señor, ayúdanos a recordar y a ser consecuentes en obedecer tu palabra, en celebrar y recordar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, que te entregaste, no porque tú pecaste, no, todo lo contrario, nosotros pecamos contra ti y tú viniste y pagaste nuestro precio, Señor, con tu preciosa sangre. Señor, muchas veces yo mismo no lo entiendo, pero gracias porque no tengo que entenderlo como tal. Pero sí estoy muy agradecido. Y gracias, mi Dios, porque tú nos pides que confiemos en ti y que te creemos a ti. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que seas tú ablandando nuestros corazones en este día para verte tal cual eres, Rey del universo. Gracias, Señor, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos?
Y bueno, ayer precisamente celebramos la cena de la Pascua hebrea aquí en el local de la iglesia. Y entonces, para los hermanos que celebraron aquí ayer esta predicación, bueno, será un repaso para reforzar lo que hemos disfrutado. Amén. Ahora, para todos los que no pudieron asistir, hoy celebraremos una mini Pascua. Aunque no tendremos todos los elementos ni tampoco la suculenta cena que disfrutamos ayer. ¿Cuántos les gustó la cenita de anoche? Ay, todavía estoy pensando en ese pollo. Ok, entonces, pero lo interesante es que quiero darle las gracias a todos los que se esforzaron para servirle al Señor, al preparar los alimentos, ¿verdad? Al servir a las mesas y luego la limpieza del local y fregar los platos para tenerlo listo hoy. Entonces vamos a darles un aplauso. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, solamente para recordar qué fue lo que nosotros leímos la semana pasada, vimos dos polos opuestos. Por un lado, los principales sacerdotes con los miembros del consejo buscando la manera de apresar, enjuiciar y matar a Jesús, ¿cierto? Eso fue lo que pasó la semana pasada. Y por el otro lado tenemos a Jesús y sus discípulos disfrutando de una cena en la casa de Simón el leproso. Bueno, ya no tenía lepra, por supuesto, ya el Señor lo había sanado. Además, ahí estaba Lázaro, que lo había resucitado de entre los muertos, ¿cierto? El cuarto día ya empezaba... Entonces, ya se había bañado antes de la cena, por supuesto. Y entonces vemos que esos dos lados, y claro, viene una mujer llamada María. Ojo. No todas las Marías de la Biblia son la única. ¿Ok? Son la mamá de Jesús. No. Hay muchas Marías, porque ahí en aquella época Miriam era el nombre, porque imagínense, estaba Moisés, que me imagino que muchos se llamaban Moisés, ¿verdad? Y estaba Aaroncito, ven acá, y estaba Miriam, la hermana. Y entonces, claro, todas quieren tener una Miriam, ¿verdad? Entonces, por eso hay tantas Miriam o María en la Biblia. Pero esta María era la hermana de Lázaro y de Marta, ¿ok? Entonces, ella decidió derramar un frasco de perfume costoso sobre la cabeza del maestro. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Este acto fue esa gota que rebosó la copa para alguien quien ya se estaba hartando, no hartando, sino hartando de seguir a Cristo. Ese era Judas Iscariote, que él estaba usando al Señor para servir a las riquezas. Y ojo, eso sigue pasando hoy día. No voy a mencionar nombres. No, mejor no. Ya después mencionaré para irritar a mucha gente. Cash, Luna, imagínense, cash, que significa... hay otro creflo, dólar, imagínense, o sea... no puedes ni imaginártelo, sino que ya te lo están diciendo, te lo robo en la cara. Pero bueno. Usan al Señor para servir a las riquezas. Y cuando Jesús lo reprendió por su actitud hacia María y el sacrificio que ella hizo para preparar al Señor para la sepultura, ahí vemos a Judas Iscariote en su codicia por obtener más pasta, más dinero, salió de aquella casa para reunirse ¿con quién?
con el diario El País? ¿Ah? Y decirle, no, ¿con quién se reunió? Exacto, con los principales sacerdotes, con el consejo, y entregarles al maestro por dinero. Por dinero. Y bueno, vamos a empezar a leer la manera como la última cena de Pascua celebrada por Jesús iba a ser también la última cena para Judas Iscariote. Sé que nadie lo habrá pensado así, ¿verdad? No me percaté que era la última cena de Judas también. No por las mismas razones, pero bueno. Entonces vamos a leer Marcos 14:12 y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y claro, la Pascua es el recuento de cómo Jehová Dios liberó milagrosamente y poderosamente al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y vamos a seguir leyendo los versículos 13 al 16. Dice: y envió 2 de sus discípulos. Y claro, en los otros evangelios mencionan sus nombres, que eran Juan y Pedro. ¿Okay? Por eso Juan Marcos, quien nosotros creemos que es el hijo de Pedro, de Simón Pedro, sabía de esto, ¿verdad? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad. ¿Dónde tenían que ir? ¿Cuál ciudad? ¿Cali? No, Jerusalén. Exacto, Jerusalén. Y entonces, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. ¿Cuántos estarían llevando cántaros de agua por todos lados? Ok, voy a seguir al del cántaro. Hay como 5 o más. Pero me imagino que sabrán, y dice seguidle. A lo mejor el primerito que encontraron, ese es el que iban a seguir. Y donde entrare, versículo 14, decida el señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. O sea, que no era un sitio chiquito, dice que era ¿qué? Alto y gran aposento. O sea, que era amplio. Entonces, cuando uno va a Jerusalén, los guías turísticos, bueno, ellos llevan a los turistas a un lugar que está en las afueras de los muros de la ciudad antigua. ¿Ok? Es una casa. ¿Ok? Y lo que no te dicen en ese momento, lo que no te dicen es que Jerusalén había sido destruida en el año 70 después de Cristo. O sea, si fue destruida, ¿qué significa? Que lo que estaba ahí puesto antes ya no estará. Y para rematar, luego en el año 135 después de Cristo hubo otra revuelta. Entonces, dicha casa, que tiene más estructura hecha por el tiempo de los cruzados, 1000 años después de la vida de Cristo, esa es la que dicen, ese es el aposento alto. O sea que, y no es muy alto. No es muy alto. Y lo interesante es que, claro, hay evidencias que fue usada por los musulmanes como una mezquita allá adentro. Además, en la planta calle existe hoy una sinagoga donde, según leyendas, están puestos los restos del rey David. O sea, que llaman eso la tumba del rey David.
So ya, tú fuiste por allá, ¿verdad, Miguel? Tú sabes, por lo menos aquí tengo un testigo de eso. Estuve. Sí, muy bien. Entonces, según los escritos del historiador judío Flavio Josefo, había unos aposentos amplios en la zona del templo. Porque tenemos que recordar que más adelante en el libro de los Hechos habla de que por ahí vino, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Dónde? Al aposento alto. O sea, ¿y dónde estaban los discípulos después ahí? Estaban justo al lado del templo. Entonces, ojo, esa estructura de que les estaba hablando anteriormente está fuera de los muros y lejos de lo que era el templo en aquellos días. Entonces, no hace sentido. Pero bueno, eso ya cada quien, si quieres creer que ese fue el sitio, amén, adelante. Yo no estaba ahí, pero solamente veo y... Ok, entonces, y claro, esos aposentos eran amplios y podían ser usados por un gran número de personas para actividades y reuniones. Y se acuerdan que cuando leemos en el libro de los Hechos dice que había como 120 personas. O sea que yo no dudaría que para esa cena había como 120 personas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, o sea, era grande. Por eso dice que cuando Jesús dice que es uno de los discípulos, ya saben que se está refiriendo a los 12 cuando hay mucha más gente ahí. ¿Ok? Claro, en las películas no quieren pagarle a todos los actores, entonces hay que hacer 12 y ya cuando muere Judas, ay, gloria a Dios, porque no mencionan ni a Matías después. Pero bueno, ok. Pero lo interesante es que vemos esto y en el versículo 16 dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. O sea que tenían que entrar en los muros y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y dice claramente que los discípulos entraron en la ciudad dentro de las murallas y prepararon todo para la Pascua. Para los que han experimentado una cena de Pascua hebrea, va más allá de solo una comida de acción de gracias al Señor. La Pascua literalmente es un evento de proporciones bíblicas. ¿No creen? Claro que sí. Pregúntale a Daniel y Diana a ver si ha sido así de proporción bíblica. Ellos tuvieron que prepararlo y bueno. Pero aquí en el Shaddai la cena es corta en comparación con las celebraciones familiares hebreas. Los hebreos celebran la Pascua de una forma más íntima en sus casas. Y todas las familias hebreas celebran la Pascua, sea que fuesen religiosos o no. La Pascua conmemora la noche que Jehová Dios liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y era una de las 7 fiestas bíblicas establecidas por Jehová Dios. Claro, nosotros también celebramos Hanukkah y Purim y eso, pero eso no son las fiestas originales, ¿ok? Que entendamos eso. Entonces vamos a enumerar y podemos ver una lista en Levítico 23. Vamos a dejar algo ahí en Marcos 14 y vamos a Levítico 23. Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento. ¿Ok? Está Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Ok? Levítico capítulo 23. No vamos a leer todo el capítulo, por supuesto. Pero vemos ahí todas las fiestas bíblicas. Y todas apuntan a Yeshua el Mesías. Todas. Y claro, solamente leeremos los versículos que mencionan las fiestas por nombre. Luego podrán revisar la lista con todos los detalles en todo el capítulo 23. Entonces, la primera que encontramos en Levítico 23:5. Levítico 23:5. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes,
entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Ahí te dice, Pascua. ¿Ok? Entonces, también la segunda fiesta dura 7 días. Leemos justo en el versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Ok? La tercera en Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, ahí ya te lo está diciendo que la tierra de Israel es de Israel y de nadie más, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea que ahí vemos los primeros frutos, que serían las primicias, es la fiesta de las primicias. Y eso representa la resurrección. Por eso cuando leemos acerca de Jesús siendo de las primicias, bueno, Él fue el primero en resucitar de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Amén. La cuarta fiesta leemos en Levítico 23 y vamos a leer los versículos 15 y 16. Y dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Eso se está refiriendo a las primicias. O sea, por si acaso ya están, ay, ¿esto qué? Ok. 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas. Hasta, versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahí, hermanos, es la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Y representa el día cuando Israel oyó la voz de Dios en el Sinaí y luego la llegada del Espíritu Santo sobre los creyentes en Yeshua. ¿Okay? Sucedió el mismo día, claro, muchos años de distancia, por supuesto. También hasta ahora hemos visto 4 fiestas y son consideradas las fiestas de primavera. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? ¿O estamos más perdidos que el hijo del Limber? Ok. Las últimas 3 fiestas bíblicas corresponden al otoño y son conocidas como los días de asombro. Días de asombro, sí. En Levítico 23:24 leemos, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al ¿qué? Al son de trompetas y una santa convocación. Claro, todas estas fiestas tienen una santa convocación. ¿Qué es una santa convocación? Vamos a reunirnos a alabar al Señor. Amén. Eso es lo que significa. Muy bien. Entonces, eso es lo que encontramos. La fiesta de las trompetas. Y hoy día los hebreos consideran esta la fiesta de Año Nuevo. Pero aquí vemos que es el séptimo mes, ¿cierto? Pero ellos cambiaron un poco el calendario y todo, y bueno, lo que antes la Pascua era parte del primer mes del año, bueno, lo trasladaron a el séptimo mes para hacerlo el primer mes, para confundir a más gente. Muy bien. Entonces, vemos que segundo, por el día de la expiación, en Levítico 23:27, dice, a los 10 días de este mes séptimo. O sea, tienes las trompetas y después vas a tener el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, o sea que no van a comer, ¿ok? Es un ayuno, ¿ok?
y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahí sí que se ofrecen un montón de sacrificios que no vamos a entrar en los detalles. Culminando con la fiesta de los tabernáculos en Levítico 23:34. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. ¿Ok? Entonces, esas son las 7 fiestas. Y así, por sí solas, las 7 fiestas, bueno, no hace mucho sentido. Pero cuando incluimos al Señor Jesús como el enfoque, recordando su primera venida y también apuntando a su segunda venida, todas estas fiestas encajan. Así como vimos con lo de la Pascua ayer, ¿cierto? Entonces, sin Jesús no tiene sentido. Sí, son buenas las fiestas, no hay nada pecaminosa en la fiesta, claro que no, porque si fueron instituidas por el Señor, no pueden ser. Amén. Amén. Amén, claro. Entonces, hoy nos toca mirar los acontecimientos de la Pascua en la vida de Jesús y sus discípulos, según las palabras de Juan Marcos, quien estuvo presente allí. Claro, veremos más de eso en otras predicaciones, pero aquí vemos que ellos estaban cumpliendo con uno de los mandamientos, no sugerencias, mandamientos de Jehová Dios, según Éxodo 12. Éxodo 12, vamos a Éxodo 12 y vamos a leer los versículos 11 al 14. Éxodo 12, 11 al 14, recordando la primera Pascua. La primera Pascua. Leemos el versículo 11. Y claro, tenemos que recordar que están en Egipto, todavía están bajo esclavitud, pero ahora el Señor los va a librar. Amén. Entonces dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea que con hasta las alpargatas puestas, ¿verdad? Vuestro calzado en los pies y vuestro bordón en vuestra mano. Para nosotros hoy día sería, y llévate el DNI, o sea, llévate la identificación. Y lo comeréis apresuradamente. Es que la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré, eso es lo que significa Pascua, de pasar sobre. Pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en quienes, en todos los dioses, letra D minúscula, todos los dioses de Egipto. Y ayer Mónica nos trajo eso, ¿verdad? Y nos explicó los distintos dioses al que el Señor les estaba dando guerra. Amén. Y dice, yo, Jehová. 13. Y la sangre, ¿cuál sangre? La sangre que estaba puesta en el dintel y también en los 2 postes de la puerta de un cordero de 1 año, ¿verdad? Que era sacrificado y después le ponían esa sangre, esa era la señal, en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, ¿y qué dice? Y pasaré de vosotros. Pascua, pasaré. ¿Ok? Pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como ¿qué? Como fiesta solemne para Jehová. ¿Durante cuánto tiempo? Vuestras generaciones, o sea, más de una, vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Entonces ya cuando llega el 2030 ya dejamos de celebrarlo, ¿verdad? No, eso sigue. Orden perpetuo. Para siempre. Entonces,
hasta hoy todo el pueblo de Israel, religiosos o no, lo celebra. Imagínense, hay uno hasta para los ateos. No se cuestionan, no creen en Dios. No, pero sí se acuerdan de que sí fueron liberados de Egipto, por lo menos. O sea, y por eso. Pero bueno. Pero no voy a entrar en todos los detalles de la cena, excepto dos elementos que encontramos en Marcos 14. Ahora vamos a Marcos 14 y vamos a leer los versículos 17 al 25. Marcos 14, 17 al 25. Y vemos en el 17, dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. O sea que ellos llegaron los 12, ya estaba la otra gente ahí. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Se imaginan? De que tú estás ahí con el maestro y uno de ustedes me va a entregar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan así de los tocadiscos, verdad? No CD, los tocadiscos, ¿verdad? Y después se oye cuando se raya el disco, ¿verdad? Así era más o menos ese momento. Uno de ustedes, sí, nos va a elogiar, sí hizo este cordero, pero riquísimo. No, él no dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Uno de ustedes me va a entregar. ¿Ah? Imagínate que Miguel te entrega. No voy a repetir eso, no. Entonces, calumnias, ok, entonces, ay. Ahora eso sí que fue un momento. Ok. Pero que come conmigo me va a entregar, versículo 19. Entonces ellos comenzaron a ¿qué? A entristecerse, por supuesto. Y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? ¡Wow! Imagínense. Y nosotros podemos hacernos esa pregunta. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Si nunca hemos leído la Biblia, hemos visto por lo menos alguna película de Semana Santa, donde sabemos que es Judas Iscariote el que lo va a entregar. ¿Cierto? Y siempre ponen a Judas así, con esa cara de malo, ¿verdad? A lo mejor tiene así una marca, así, cara cortada o algo así. Siempre lo tienen así. Para mí Judas era el más dandy de todos, ¿verdad? Imagínense, él tiene que buscárselo los chivilines, como dice Alex, ¿verdad? Entonces, eso es dinero por si acaso. Entonces, pero solo a modo de información, en la cena de la Pascua hebrea se hacen varios lavamientos de manos, algo que nosotros no hicimos ayer, porque si no, pasaríamos la mitad de la noche solamente haciendo los lavamientos de manos y las oraciones que van con los lavamientos de manos. Es una longaniza. Entonces, no de cerdo. Pero lo interesante, sí, alguien que trabaja con los longanizas. Ok. Entonces, vemos que se hacen varios lavamientos de manos. Por eso cuando leemos en los otros evangelios, cuando el Señor lava los pies, o sea, eso es parte de la Pascua, pero claro, el Señor lo está haciendo con otro propósito. Porque en realidad lo está preparando para que ellos salgan a predicar. Eso es lo del lavamiento de pies. Ok. Pero hay
lavamiento de las manos, se comen distintos elementos en el plato del Seder, ¿verdad? Y Seder significa orden. Y hacen eso para hacer el recuento de los milagros que Jehová hizo en Egipto para librar al pueblo de Israel de la esclavitud allá en Egipto. Además, durante la cena se beben 4 copas específicas señalando la obra divina del Señor allá en Egipto. Y claro, cuando uno empieza a leer los evangelios y se da cuenta de que ellos salieron y cuando Jesús dijo, vamos a orar, todos se quedaron dormidos, imagínense, 4 copas. Y con toda esa llenura, imagínense. Ay. Yo también estaría medio cabeceando como la mitad de la congregación hoy. Entonces, mientras que todos los discípulos se están cuestionando quién iba a traicionar al maestro, llegaron al punto específico en la cena cuando se comen las hierbas amargas con el matzo o el pan. Ahora, yo tengo aquí, no tengo el matzo, ¿qué digo? No tengo esa hierba amarga, pero solamente para que podamos ver un poquito. Los que no han visto, esto es el pan que usaban. ¿Ok? Ojo, no es el pan que usaron esa noche. Este es más nuevo. Wow, como no tiene levadura, wow, ¿cómo dura? 2000 años. Perdón, mal chiste. Pero vemos que es un pan muy, muy peculiar. Está horadado. Y también, o sea, está quemado y parece como si fuese latigado o algo, ¿verdad? ¿Cierto? Y claro, es sin levadura, no tiene levadura y por eso representa al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, porque la levadura es símbolo del pecado, Jesús no tenía ni tiene pecado. Amén. Entonces, claro, se come con un poquito de esto. Y lo untas con lo que hoy día nosotros usamos es wasabi. Vamos a ver cuáles de los hermanos aquí se van a inventar un helado de wasabi, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Para que sepan, esa hierba amarga y eso, hoy podemos ir al supermercado, comprar un tubito de esa crema de wasabi que es rábano picante japonés. Claro, ellos no tenían el rábano picante japonés, ellos lo tenían ahí de su zona. Pero es una mezcla de coles, el rábano picante y la mostaza. Y no te afecta la lengua como los ajíes o chilis, pero este picante te afecta los ojos, la nariz, todo el sistema respiratorio, causando un lagrimeo imparable. Y tienes que llamar a urgencia para que traigan la ambulancia, ¿verdad? Pero nunca he experimentado esto, pero supongo que es similar a que te entra el demonio. ¿Qué sentiste ahí? Ya, ok, hermano. Vamos a tener que editar mucho de esto. Pero leemos en Marcos 14, 20 y 21. Vamos a leer Marcos 14, 20 y 21, acordándonos de que el Señor Jesús acaba de decirle que alguien lo va a entregar y todo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. O sea, lo que hoy día usamos es wasabi. Lo que mojan conmigo en el plato, a la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, la peor parte de la cena,
Mateo, les voy a leer el versículo de Mateo 26-25, nos añade otro detalle, dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Yo he escuchado a algunos de estos comediantes cristianos y entonces hacen, claro, una parodia de todo esto, de que Pedro dice, soy yo, dice Juan, soy yo, dice los otros, Mateo dice, y después Judas, soy yo, claro que eres tú. Entonces, pero eso es lo que vemos. Y Juan, por supuesto, Juan, podemos confiar en Juan para dar más detalles, especialmente cuando está hablando de Judas Iscariote. Ay, Señor, cómo lo pela para arriba y para abajo. Juan le da el toque dramático porque estaba reclinado justo al lado del maestro. Y leemos en Juan 13, versículos 26 y 27. Dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Más claro no puede ser. ¿Verdad? A quien yo dé el pan mojado. Y mojando el pan, lo dio a... Ahí está, Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea, hasta le puso el apellido y todo, ¿verdad? Y después del bocado, y claro, por eso dije lo que dije, que parece como si el demonio te entrara. Después del bocado, Satanás entró en él. Y era el wasabi, claro, pero no. Pero vemos que sí, Satanás sí entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Claro, sigue el evangelista diciendo, y los otros pensaban que lo estaba haciendo que saliera a hacer un mandado de buscar más pan o qué sé yo. Pero no, sabemos qué fue lo que él hizo. Y ese fue el peor bocado que Judas Iscariote comió en su abrupta vida. Como les mencioné, hay 4 copas en la celebración de la Pascua, ¿verdad? Aquí hay una, multiplica esto por 4, ¿verdad? Y lo interesante es que está la copa de, ¿cuál fue la que tú oraste? Por la santificación. Luego está la copa de la liberación, ¿verdad? Luego está la copa de la redención, la tercera. Y la cuarta, la de la alabanza o aleluya, ¿verdad? El halel. Y lo interesante es que los próximos versículos se enfocan en la tercera copa, la redención. ¿Ok? Ya Judas Iscariote había salido del aposento alto. El pan y la copa que se ingieren en este momento son muy significativos, ¿verdad? Aquí tenemos el pan, aquí tenemos la copa. Como solamente tengo 2 manos, voy a bajar estos 2 segundos y seguiré hablando. Entonces, ocurre después de los platos fuertes de la comida, pero la cena no ha terminado. ¿Verdad que después de que terminamos hasta con el postre y todo, no terminamos la cena? Siguió la cena, ¿cierto? ¿Ok? Y ahí es donde leemos Marcos 14, versículo 22. Versículo 22. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo.
Ok. Lo interesante es que hay 2 bolsas de pan, solamente traje una, que este es conocido como el aficomen, el que viene después. Y esta bolsita, ponen uno de los panes partidos a la mitad, como y lo esconden. Y después los niños, porque tiene que haber niños en la Pascua, porque toda la familia participa, y entonces los niños encuentran el aficomen y le da un regalo, un premio, ¿verdad? Para redimir el pan que se había puesto y se había escondido. El cuerpo del maestro fue escondido después de su muerte, ¿verdad? Fue sepultado y estuvo ahí 3 días. Y entonces Jesús está diciendo, este es mi cuerpo. O sea, yo soy ese aficomen. Yo soy este pan. Y claro, sabemos que este no es el cuerpo literal de Cristo, como muchos claman y proclaman por ahí y creen que tienen la autoridad de mandar al creador del universo a que se meta en un pancito. ¡Qué arrogancia! Y vemos que no es el cuerpo literal de Cristo, sino es un símbolo de Él y sus sacrificios. ¿Se acuerdan que está horadado, que hay huequitos y que parece como si fuese latigado? O sea, cuando uno lo mira, ¿verdad? Y entonces, como podemos notar, el pan sin levadura, Yeshua sin pecado, tiene huecos, fue horadado. Y eso lo leo en Salmo 22, 16, 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos los huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso fue escrito 1000 años antes de que ocurrió. O sea, con ese detalle. También vemos quemaduras representando al Señor Jesús, quien ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. No nacemos todos buenos, no. Somos todos rebeldes, todos pecadores. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. De nuestro pecado, de todo. Él nos limpia, nos cura, nos purifica. No el hecho de hacer esto, no. Él lo hace. Si tú le pidas que lo haga. El pueblo hebreo no cree en Yeshua. Sigue bebiendo la tercera copa. La tercera copa. Y ellos recuerdan aquella oveja inocente que fue sacrificada en Egipto. Y ahora Yeshua añade el significado del nuevo pacto de su sangre, pagando el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado. Eso es lo que dice ahí en Marcos 14, 23 al 25. Dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo
en el reino de Dios. Ahora, hay muchos que dicen, es que se lo sacó de la manga, hablando del nuevo pacto. El profeta Jeremías ya había hablado del nuevo pacto, unos 500 años o 600 años antes del nacimiento de Jesús. Y aquel nuevo pacto fue profetizado en Jeremías 31, versículos 31 al 33. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Lo estaba haciendo ahí mismo esa noche. Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso nos ocurre hasta el sol de hoy por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros no nacimos israelitas, pero vendrá un momento en el futuro cuando todo Israel creerán en Yeshua como, no solamente como Dios, como Mesías y como su Rey. Entonces, mi pregunta es, y no estoy hablando de los elementos, porque esto lo puedes comprar y hacer cuando te dé la gana, en ese sentido, pero siempre lo hacemos en Pascua, una vez al año, porque esa es la fiesta de la cual Pablo está hablando. Pero lo interesante es que te has apropiado de ese nuevo pacto, de esa nueva vida que solamente Jesús te puede dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo por ti, por mí, por todos. Pero es de nosotros tomar la decisión si queremos seguirlo o no. Él no nos fuerza a hacer nada. Pero déjame decirte que si no lo haces, ya tienes tu línea directa con el lago de fuego, con el infierno. Línea directa. Hoy es día de salvación. Clama a Él. Si nosotros supiéramos, piensen en el día más caluroso en el cual tú has estado. No es nada. Estás en aire acondicionado comparado a lo que va a ser eso por una eternidad. Y uno dice, no, yo no quiero aceptar a Jesús por escapar del infierno. Por eso Él murió. Porque no hay otra forma. Pero, si crees que vas a tener una tremenda fiesta, no. Ahora es el momento. Hoy es el día. Hoy es el día. Que el Señor ha dispuesto, que te está llamando con nombre y apellido para que vengas a Él. Ríndete ya.
ríndete. Y empieza a experimentar su amor en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por lo que celebramos ayer, por lo que celebramos hoy, por lo que celebraremos mañana y cada día hasta que tú vuelvas por tu pueblo, Señor. Pero hay muchos que creen que son más listos que tú. Señor, así como tú les dijiste al Padre, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros necesitamos recordar esas palabras para nuestras propias vidas. Porque muchas veces, sí, a la veces hay cosas que hacemos y no lo sabemos, que van en contra de tu palabra. Pero en muchas ocasiones hacemos lo que sabemos que está mal. Y venimos ante ti y te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies, que escribas, Señor, por medio de tu palabra, que escribas en nuestras mentes y en nuestros corazones tu palabra, para no pecar contra ti. Gracias por ese regalo precioso que tú entregaste, Señor, que tú mismo te diste para pagar mi pecado contra ti. Wow. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que hoy sea día de salvación para todos los que estamos aquí, los que están mirando por el YouTube y otros medios, Señor, que reconozcamos que no podemos vivir sin ti. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Nadie llega al Padre sino es solamente por ti, Señor. Tú no tienes ningún otro mediador ni ninguna otra persona. No. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú puedes con todo. Y gracias. Tú puedes con mi pecado, porque ya lo has pagado, Señor. Te pedimos por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, de estudio, Señor, te necesitan, que hoy te encuentren, Señor. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Para nuestros amigos de YouTube, Dios les bendiga. Y si no ha venido el rapto, nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga.